Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Vamos a 1 Corintios 1, 18 y 19. Nos dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, pon esta prédica en manos, Señor, guíanos, acompáñanos, Señor, danos discernimiento de palabra y de espíritu. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En dónde están los sabios de este mundo? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En Corinto, Pablo y los creyentes se encontraban en medio de fuertes contradictores. Por un lado estaban los judíos y con su conocimiento de la ley, lleno de tradiciones humanas. Y por el otro lado estaban los griegos, llenos de idolatría y de filosofía pagana. De Mateo Henry, Pablo se había criado en el saber judío, pero la simple predicación de un Jesucristo crucificado era más poderosa que toda la oratoria y la filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras esperanzas, la fuente de todas nuestras alegrías, y por su muerte vivimos. La predicación de la salvación de los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica y se aplica fielmente, parece una tontería para los que están en el camino de la destrucción. Los sensuales, los orgullosos, los codiciosos y los ambiciosos ven por igual que el Evangelio se opone a sus actividades favoritas. Pero los que reciben el Evangelio y son iluminados por el Espíritu de Dios, se ven más que la sabiduría y el poder de Dios en la doctrina de Cristo crucificado, que en todas las obras de justicia de los demás. Dios dejó que una gran parte del mundo siguiera los dictados de la presumida razón del hombre, y el acontecimiento ha demostrado que la sabiduría humana es realmente una simple locura y es incapaz de encontrar o retener el conocimiento de Dios como creador de todo cuanto existe. Para los romanos y demás gentiles, pensar en la muerte de cruz era imaginar la muerte de un delincuente peligroso. Por eso, a no poco será difícil, por no decir que imposible, pensar que el Salvador de la humanidad hubiera pasado por tan denigrante castigo. Ahora, si pensamos que en la mitología griega los hombres se convertían en dioses y los dioses tenían hijos con las mujeres, y de ahí salían semidioses, quienes eran los grandes guerreros de la época, que les dijeran que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, que ese Dios poderoso se hizo hombre en Jesucristo y sufrió la humillante muerte de la cruz para salvar a todo aquel que en él crea, para ellos esto era una locura total. Y más aún, que les dijeran que el hijo de María, el hijo del carpintero, era 100% hombre, 100% Dios, y que además se levantó de los muertos y que juzgará al mundo, era un absurdo impensable. Así lo tiene la mente humana y la inteligencia humana. Los dioses griegos, además, estos dioses griegos y romanos, eran arrogantes, altivos, perversos, vengativos, no en el sentido de la justicia, sino en el sentido del desquite. Eran traicioneros, pervertidos,
tramposos. Definitivamente eran totalmente hechos a la imagen y semejanza de sus creadores, los hombres. Por eso para ellos, pensar en un Dios 3 veces santo, que por amor y misericordia se le bajó la condición de siervo, de hombre, y permitió que sus criaturas lo rechazaran, lo humillaran y le dieran muerte, para ellos era una locura total. Era impensable. No lo podían concebir. Como hoy los necios no pueden entender. Es más, debemos recordar que el solo hecho de hablar de un solo Dios poderoso, creador de todo cuanto existe, a quien sus fieles recurren para todas las situaciones, para ellos era ateísmo. Pues ellos tenían un Dios para cada cosa. Y así como los romanos copiaron los dioses de los griegos y les cambiaron el nombre para hacerlos propios, asimismo el catolicismo romano, más tarde copiando esta costumbre, ya no cambió el nombre de los dioses, sino cambió el mote. Ya no eran dioses, sino santos. Y así también se inventaron un santo para cada cosa. Al parecer para el papado, pensar en un solo Dios que lo gobierne todo, también era locura. Por eso dicen que, comillas, o más bien, tienen muchos dioses. Un ejemplo, el santo de los niños es San Nicolás. El de la fertilidad y el embarazo, Santa Guiana. El de las curaciones, San Rafael. El de las causas perdidas, San Judas. El de los policías, San Miguel Arcángel. El de los estudiantes, Santo Tomás de Aquino. El de los trabajadores, San José Obrero. Miren toda cantidad de dioses que tienen. Y así con cada cosa. El Dios de las solteras, el de las casadas, el de las viudas, el de la alegría, el de las tristezas, etcétera, etcétera. Una locura pensar en un solo Dios para ellos. ¿Qué podrían decir los judíos del sacrificio de la cruz? ¿Qué podrían decir los escribas, los fariseos y los saduceos? Sabemos que ellos eran instruidos en el Antiguo Testamento, pero la Escritura también nos dice que lo leían con un gran velo y como si fuera poco, lo tenían leudados con tradiciones de hombres. Dirían aquellos que olvidan la Escritura, perdón, que la Escritura estipulaba que el Cristo debía ser rechazado y debía padecer. Como ellos lo ignoraban, esperaban un gran rey que los liberase del yugo romano. Los mismos que, como se ha dicho, mirando veladamente, ponían su fe en sus obras de justicia propia, pero no en un Dios poderoso y salvador. Los judíos, olvidando de la piedra que desecharon los constructores, ha de ser la cabeza del ángulo, la arrogancia de los fariseos y los escribas, a todos estos, su pecado no les permitía comprender que el hijo humilde de un carpintero dijera que era el Mesías y que en el trono de David reinaría para siempre. Los judíos, llenos de codicia y de envidia, a pesar de las obras del Señor, olvidaron las promesas del Antiguo Testamento que les anunciaba que Dios mismo sería su rey, que Dios mismo sería su salvador. En su ceguera espiritual no quisieron ver ni oír que, comillas, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11. Si no entendían las cosas, ellos que esperaban como Mesías a un rey poderoso que los liberase del yugo de Roma, no han podido entender cómo el Mesías podía ser un humilde carpintero que murió bajo la maldición de la cruz, porque está escrito: maldito aquel que es colgado de un madero. Para el anticristo del turno de hoy,
Para el Papa de hoy, el sacrificio de la cruz también es una locura. Recordemos que él se refirió a este máximo hecho como el fracaso de la cruz. Sí, hermanos, para el máximo gesto, para él el máximo gesto de amor por Dios hacia los hombres es un fracaso. Cuánto pecado y cuánta ignorancia. Para nosotros es la máxima esperanza. Amén. Los jerarcas del catolicismo olvidan a propósito el significado de este terrible pero grandioso sacrificio. Terrible por lo que padeció el Señor a manos de los hombres y por la ira del Padre descargada sobre él por el pecado de la humanidad. Y grandioso porque es el único sacrificio, el único, que nos limpia de todo pecado y nos da acceso directo al trono de la gracia. Ellos pretenden desconocer todo el significado de este sacrificio, así como pretenden ignorar que el Señor en este sacrificio venció la muerte y el pecado. Claro que ellos también hablan de resurrección. Hablan de resurrección mientras en sus estatuas se quedan con un Dios muerto y torturado. Eso es lo que venden ellos. Un Cristo muerto, al que ellos en cada misa supuestamente reviven en la hostia para luego partirlo y sacrificarlo nuevamente. Y luego comer. Mientras el católico común no comprende lo satánico del rito de la transubstanciación, sus jerarcas se unen al Salvador pensando que lo mantienen humillado en la cruz y que lo parten y lo comen cuantas veces quieran. Ellos sí entienden el verdadero significado de sus estatuas y de su diabólico rito de la misa. Por eso, para ellos, la palabra de la cruz es una locura. Volviendo a los judíos y a los gentiles de la época del Señor, recordemos que la Escritura nos dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Acaso la cruz y la resurrección no son la máxima señal? Y la palabra de Dios no es la máxima sabiduría, pero el Dios de este mundo los tiene y los tenía cegados a unos y a otros. Para unos y otros, llenos de arrogancia y pecado, la palabra de la cruz, abundante en humildad y santidad, era, como hemos dicho, una locura. Locura para todos los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Dice Pablo, esto a nosotros. Oh amado y poderoso Señor, cuánta misericordia has tenido para con nosotros, que nos diste entendimiento, nos diste vista y oído para comprender, ver y escuchar tu bendito evangelio, para comprender el misterio de la cruz. Hermanos, en verdad hemos entendido el misterio de la cruz. Amamos con todo nuestro corazón y todo nuestro ser a quien dio hasta la última gota de sangre para redimirnos de nuestros pecados. Comprendemos verdaderamente que su sacrificio nos justifica y nos santifica. Dice Kistemaker respecto a la parte B del versículo 18. Esto nos enseña que en un principio los creyentes son salvos en esta vida. En esta vida ya somos salvados y rescatados por nuestro Dios. Gozan de esta bendita seguridad a lo largo de su peregrinaje terrenal, porque saben que están camino a la salvación total. La salvación completa les llegará cuando dejen este escenario terrenal y entren en la presencia de Dios. Es el poder de Dios. Pablo puede decir con confianza a sus lectores que el poder de Dios es nuestro.
Esta forma de hablar se asemeja al lenguaje que Pablo usa en la epístola a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. El poder de Dios se hace efectivo cada vez que se predica el Evangelio y cada vez que la gente acepta el mensaje de la fe, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz tiene el poder de levantar al pecado de su muerte espiritual y proveerlo de una nueva vida. En suma, el Dios mismo es el que está activo, proveyendo la salvación a su pueblo. Porque la palabra de la cruz es locura a todos los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos y amigos, ¿es poder a nosotros la palabra de la cruz? ¿Es poder? ¿Hemos entendido perfectamente este sacrificio? Recordemos estos hechos. Vayamos a Lucas 23, 13 al 39. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, hermanos, los mismos que lo habían recibido con halago, miren, mas ahora toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Esto nos muestra la inteligencia del pueblo. Mata al inocente y suelta al culpable. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar del llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y él estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro lo salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Tenía mejor corazón el delincuente en la cruz que los fariseos, los saduceos, los hombres de la ley y el pueblo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira esa misericordia del Señor. Al punto de la muerte le perdona los pecados al otro. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ahí sí comenzaron a sentir el dolor. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hermanos, podríamos preguntar a los sabios de este mundo, a los sabios judíos, a quienes aún hoy leen el Antiguo Testamento con velo: ¿cuántas profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo en estos 26 versículos que acabamos de leer? ¿Cuántas? Ellos lo saben y lo tienen claro, pero no lo quieren ver. Están enloquecidos por su pecado y su orgullo. Cuánto amor y misericordia tuvo el Señor para con nosotros al soportar silenciosa y mansamente todos estos terribles padecimientos para redimirnos del pecado. Hermanos, es que hasta en los momentos más difíciles de su suplicio, la misericordia del Señor siempre era para los demás. Aún en ese momento pensó en los demás, en extender su misericordia a los demás. Luego de ser humillado, abofeteado, azotado, caminando hacia la cruz en medio del máximo deterioro de su cuerpo, y al ver a las mujeres llorar, se conmueve de lo que será para ellas y para sus hijos. Hermanos, meditemos en esta situación. ¿Quién, mientras está sufriendo torturas y va caminando hacia la muerte, se preocupa por los otros? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, miren la misericordia, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos,
porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. En este momento tuvo la máxima misericordia para los demás. Paró para extenderle su misericordia a las mujeres y llamarlas al arrepentimiento. Y aún, hermanos, en el borde de la muerte, tuvo compasión para sus angustiadores. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Definitivamente, todas estas cosas son locura para los que se pierden. Encontrar tanta misericordia y amor en alguien es impensable para quienes no comprenden estas cosas, para quienes no comprenden el amor y la misericordia de Dios, para quienes no se entienden la palabra de la cruz. Para ellos todo esto es locura. Pero hermanos, los que están cegados por la arrogancia, el orgullo, están cegados. Por más que se esfuercen en mirar, no pueden ver. Por eso necesitan un Salvador. Por eso necesitan a alguien que les abra los ojos y el corazón y les permita ver y sentir. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, miren, para los impíos era un espectáculo la muerte del justo. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ni aún viendo estas cosas, los doctores de la ley tuvieron entendimiento. Ni aún viendo estas cosas, comprendieron los sabios de este mundo que estaban matando al autor de la vida. Dice Mateo en su evangelio: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que se habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Es lamentable ver que quienes ignoraban las Escrituras fueron los que dieron gloria a Dios y comprendieron plenamente que Jesús es el Cristo, que había muerto el justo por los injustos. Es una lástima que la Escritura no nos cuente qué sucedió con estas personas, ni que nos cuente lo que sucedió con aquellos que se fueron dando golpes de pecho luego de haber dicho: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muy posiblemente algunos hayan ido a clamar por perdón a Dios, comprendiendo el sacrificio de la cruz. Otros, lamentablemente, debieron haber tenido el final de Judas, no porque se hayan suicidado, sino porque no tuvieron arrepentimiento para salvación, sino temor para perdición, porque no entendieron el sacrificio de la cruz, porque para ellos era locura. Hermanos, ¿en dónde quedó todo el conocimiento de la Escritura de los fariseos, los saduceos y los escribas? ¿No eran estos conocedores perfectamente de las profecías? Pero ya sabemos, su orgullo, su altivez, su codicia y envidia y todos los demás pecados que tenían los habían enceguecido. Por sus pecados el Señor había destruido su sabiduría
y había desechado su conocimiento. No solamente no vieron al Salvador, sino que mataron al autor de la vida. Lo humillaron hasta lo sumo. En sus pecados no vieron que en su desprecio y envidia hacían que el Salvador cumpliera las profecías. Hasta lo malo para el creyente obra para bien. Ya se lo había dicho el Señor con autoridad. Ya les había dicho que en él se cumplía la palabra del Señor. En Lucas 4:21 el Señor les dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Parece que los sabios y los entendidos se han convertido en los ídolos que sus antepasados, o mejor, con que sus antepasados habían ofendido al Señor. ¿Por qué digo que habían vuelto como sus ídolos? Porque tenían ojos, pero no veían, oídos, pero no escuchaban. Por eso el Señor les pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el educador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sabemos que los escribas, fariseos y saduceos, como hemos dicho, conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Pero también sabemos que lo habían leudado con sus tradiciones de hombres y se habían centrado en la ley por la ley, en hacer obras de justicia propia para alcanzar la redención. Estaban tan centrados en las obras de justicia propia que no fueron capaces de comprender la verdadera obra de salvación, el sacrificio de Cristo. Hermanos, quienes no entendieron que fuera de Cristo nada podemos hacer, solo caminan hacia los trapos de inmundicia de la justicia propia. Y como los judíos de la época, hacia el orgullo y la vanidad. Y con estos a desechar hoy al Salvador. Hermanos, los judíos acostumbrados a las apariencias no conocían a la diferencia entre amar la ley por amor a quien la dio y obedecer la ley para agradar a los hombres. Estaban ciegos, no entendían estas diferencias. Por eso el Señor les dijo que eran tan solo sepulcros blanqueados. Por eso les gustaban las salutaciones en las plazas, los primeros lugares en las sinagogas, las oraciones públicas y el dar públicamente las ofrendas para ser vistos y admirados por todos. Es decir, no hacían nada para el Señor, sino para sus propias vanaglorias. Hasta sus oraciones estaban llenas de justicia propia. Vayamos a Lucas 18:11. Y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si bien por lo menos dio gracias a Dios, lo justificaba todo de acuerdo a sus obras. Doy diezmos y ayuno. Y además, se cree mejor que los demás. Gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire cómo despreciaban a los demás. ¿Y qué dijo el publicano? Se humilló ante el Señor a pedir perdón. Hermanos,
¿Y nosotros? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para quién las hacemos? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de venir aquí? ¿Hacemos las cosas por amor a Dios o para ser vistos por los hombres? O para que otros nos señalen y nos digan, mira, ya va el cristiano, el creyente. Mira, tan juicioso, va para la iglesia. Hermanos, amamos la ley de Dios y la santidad en la cual nadie verá al Señor. O tratamos de cumplir la ley en nuestros esfuerzos propios, o miedo a las consecuencias, o por vernos correctos ante los demás. Hermanos, hoy en día, como lo hemos dicho y lo decimos una y otra vez, los falsos creyentes siguen buscando una salvación por obras. En el caso del protestantismo, la iglesia moderna lisonjea a las personas diciéndoles, como lo hemos repetido muchas veces, que solo se basta con que se diga creyente, que solo basta con que vaya de vez en cuando a la iglesia y de pronto se aparte de los pecados más escandalosos, que sigan algunos ritos, el bautismo, la tal oración de fe, y que den ofrendas. Uy, eso es lo que más les gusta, que den ofrendas, que siembren, que pacten, eso sí es lo que a los demás les gusta, pero no buscan un Salvador, no comprenden ni aman el sacrificio en la cruz. Ninguno está dispuesto a cargar su cruz y seguir al Señor. Eso les parece terrible. Quieren vivir en la comodidad del mundo. No, esos son problemas, no me los traigan. No me hagan. Ninguno está dispuesto a negarse a sí mismo y rendir su vida a Cristo. Muchos, como los fariseos, los saduceos y los escribas, dicen conocer la Escritura, pero no comprenden el Evangelio de la cruz. Como los fariseos, leudan la palabra del Señor con tradiciones, con entendimientos y con reglas humanas. Pero no quieren, ni pueden discernirla, la palabra del Señor espiritualmente, porque aún viven en la carne, porque aún aman el mundo y las cosas que están en él. Para los falsos creyentes, el Evangelio de la cruz sigue siendo una locura y piedra de tropiezo. Porque como se ha dicho, se llaman a sí mismos creyentes, pero no aman la Escritura de la cruz, y menos aún aman al Señor. Leen el Evangelio de la cruz, pero quieren acomodarlo a sus circunstancias y a sus pecados. Ponen sus tradiciones de hombres sobre la palabra del Señor. O como se ha dicho repetidas veces, dicen ser creyentes, pero aman más el pecado. Estos quieren vivir en dos caminos. Estos quieren servir a dos señores. Quieren ser cristianos, pero quieren vivir en las vanaglorias del mundo. Dice el Señor en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías al pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si van, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. De esta misma forma, el Señor nos llama a andar por el camino angosto, a negarnos a nosotros mismos. Nos llama a que clamemos al Señor para que nos hagan nuevas criaturas para Él. Nos llama para que clamemos al Señor para que cambie nuestros afectos y nos ayude a caminar hacia la santidad. Hermanos, es imposible pretender tener un pie en el camino angosto y otro en el camino ancho. Yo lo
que quieren hacer. Y les parece locura que nosotros vayamos por el angosto. Así quieren vivir los creyentes modernos, con un pie en el camino ancho y el otro pie en el camino angosto. Quieren hablar de Cristo, pero amando el mundo. Quieren que el Señor les conceda salvación mientras se regocijan en el pecado. Y no pocos además tienen dos caras, una frente a la iglesia, frente a la familia, pero en secreto cometen los pecados más abominables. Estos dualismos se han tomado la iglesia. El mejor ejemplo de estas cosas, tristemente, sucedió la semana pasada, cuando colapsó el techo de una discoteca en Centroamérica y fallecieron más de 2 centenares de personas. Algunos pensarán, ¿y qué tiene que ver eso con la cruz? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? La respuesta debería ser, nada, no tiene ninguna relación. La fe en Cristo no tiene ninguna relación con la discoteca. Pero infortunadamente, el cantante principal del evento, estaban celebrando el cumpleaños de la discoteca, quien falleció producto del colapso del techo, decía ser cristiano. Era hijo de pastor, componía canciones cristianas y todo indica que pertenecía a una iglesia local. Asimismo, se dice que murieron otros cristianos y otros hijos de pastores en la discoteca. Algunos preguntaron con extrañeza, ¿cómo pudieron morir cristianos en un evento mundano? Se preguntaron algunos con toda razón, pero otros, comillas, muy cristianos ellos, han salido a preguntar que cuál es el problema. Incluso se han indignado por las preguntas de los primeros. Y como siempre, no han faltado los que han salido a decir, no somos quienes para juzgar. Estos mismos han enviado al cielo directamente a los supuestos cristianos fallecidos, olvidando que el Señor ha dicho que quien ama el mundo y las cosas que están en él, el amor del Padre no está en ellos. Que quienes aman el mundo se hacen enemigos de Dios. Olvidan también que el Señor nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo así que se me fue para el infierno? Si era tan creyente. ¿Qué hacía emborrachándose? Por sus frutos los conoceréis. Hermano, mire, salió un cantante muy famoso el día del entierro, hizo una oración y nos mandó a todos para el cielo. Y todo el mundo aplaudió y lloró. Y los que salieron a preguntar, ¿al cielo? Están en condenación, murieron en sus delitos y pecados. Ahí sí todo el mundo les cayó encima. ¿Usted cómo así que usted qué tiene, qué derecho tiene usted de mandar a la gente para el cielo? No es que uno no los manda para el cielo, pero el otro sí tiene, perdón, para el infierno, pero el otro sí tiene derecho a mandarlos a todos para el cielo. Las lisonjas de este mundo. ¿Cómo pueden suceder estos debates y estas cosas? Porque hay una polémica, que si se salvaron, si no se salvaron, no demoran en convertirlos en santos, ¿sí? ¿Cómo pueden suceder estos debates y estas cosas? La respuesta es sencilla, porque la palabra de la cruz es locura y piedra de tropiezo para los que se pierden. Dice la palabra del Señor, y si los justos con dificultad se salvan, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? La palabra de la cruz es locura, porque no han entendido que debemos morir al pecado, que debemos sacrificar la carne y dar muerte a las concupiscencias. Se dicen cristianos, pero viven como mundanos. Aman la justificación, pero aborrecen la santificación.
La santidad para ellos es locura. No pocos de ellos dicen cínicamente: el Señor ya pagó por mis pecados. Soy libre de toda responsabilidad. Como la salvación es por gracia y por fe, y yo creo, entonces puedo vivir como mejor me parezca. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y no pocos preguntan y dicen indignados: si soy cristiano, ¿cómo el Señor me va a condenar? Al respecto, alguien, refiriéndose a ese evento y esa situación, citó al Señor cuando dijo, vayamos a Mateo 7, 21 al 23. Cuando el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y como lo hemos repetido cada vez que citamos esta porción de la Escritura, mira quién les estaba hablando. La gente que profetizó en el nombre de Cristo y echaron fuera demonios. ¿Cuántos demonios hemos expulsado nosotros? O sea, que eran mejor creyentes que nosotros. Lo mismo está sucediendo con los supuestos cristianos homosexuales, con los llamados cristianos suicidas, con los llamados cristianos mundanos, con los de doble moral, con los moralistas, etcétera, etcétera, que quieren hablar desde la sabiduría humana. Estos que quieren disputar desde los pensamientos de los hombres, desde los deseos del corazón no restaurado, desde los cuales han dicho que solo es suficiente con creer. Sí, hermanos, para todos estos la palabra de la cruz es locura y piedra de tropiezo. Hermanos, no vamos a hablar del ateísmo ni de la falsa ciencia, esa que dice que el universo funciona como un reloj, pero quieren negar al relojero, quieren negar al hacedor de todas las cosas. ¿Por qué no vamos a dedicarle tiempo? Porque la palabra del Señor es clara ante ellos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué es el ateísmo y qué es el falso cientificismo? Tan sola necedad. Que el Señor nos dice que no disputemos con los necios. ¿Sí? Por eso la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice Proverbios 1:7. Y la misma palabra nos aconseja: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No se desgaste. Predique, le ponga a discutir. Son necios. Para los necios, para los que se niegan a creer, para que la palabra de la cruz es locura, es necesario recordarles una vez más la Escritura. Lo dice el Señor en Romanos 1:18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna poderidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Demuéstreme que Dios existe. Mírese al espejo. Mire cómo funciona su cuerpo. Mire cómo funciona la atmósfera. Tiene unas capas. Y cada capa tiene una tarea. Tiene una misión. Una retiene los rayos, las primeras retienen un meteorito, las otras retienen los rayos ultravioleta, ¿sí? Las otras permiten las telecomunicaciones. Y en la otra está lo que nosotros llamamos atmósfera, la última parte en donde nosotros respiramos oxígeno. Cada una tiene una misión. Eso no fue una explosión. ¿Sí? Y ya, coincidencialmente, todo quedó organizado. Se llama necedad. ¿Qué queda de una explosión? Caos, destrucción. No queda orden ni creación. De modo que no tienen excusa. Hermanos, pero no podemos ignorar que a otros, para quienes la palabra de la cruz es locura, es decir, esta situación en la iglesia actual por la que estamos viviendo es lamentable. Quiero ahora referirme rápidamente a aquellos que se han entregado al estudio de la teología, aquellos que han hecho de la fe un espacio simplemente académico y que resaltan por sus conocimientos de términos y conceptos. Saben todo de movimientos religiosos, de escuela de interpretación, etcétera, etcétera. Hermano, no estoy diciendo que el conocimiento sea malo o negativo. Estoy diciendo, como ya se ha mencionado en varias oportunidades, que el problema es que han reducido todo al academicismo. Estas personas, en verdad, sorprenden con sus saberes. Esto es muy loable. El problema es que como los fariseos, los saduceos y los escribas lo hacen para ser vistos y admirados. Y en verdad son vistos y admirados. Organizan conferencias y eventos organizados por ellos mismos. Incluso, no pocos los admiran por su sabiduría. Los tienen por su gran conocimiento. Pero esta sabiduría no solo nos los lleva a la humildad en Cristo, sino que por el contrario los conduce a la arrogancia y al menosprecio de los demás. Porque su conocimiento no es en la sabiduría del Señor, ni es para la gloria de Dios, sino es para sus banalidades y sus vanaglorias personales. Han reducido la fe al mero conocimiento academicista. Lo que Pablo dijo que tenía por basura, ellos lo tienen como lo más preciado. Tienen muchas cosas en sus mentes, pero sus corazones no han sido transformados. Tienen mucho conocimiento teológico, pero aman las vanidades de este mundo. Su arrogancia y altivez no les permiten humillarse ante el Señor, ni mucho menos ver como inferiores a los demás, como nos lo exige la Escritura. Por el contrario, como decimos, son los que me humillan y menosprecian. Se jactan de sus conocimientos, pero su corazón está entenebrecido y endurecido por su pecado. Su sabiduría se ha vuelto necedad, y la palabra de la cruz, el verdadero evangelio, ese que nos llama a humillarnos, a vivir en santidad, a aborrecer las vanaglorias del mundo y a vivir para el servicio de los demás, se ha vuelto una locura para ellos. Cuando yo a veces pienso en ellos, pienso en los senadores de la República. Los senadores deberían estar para el servicio del pueblo. Ellos deberían vivir con humildad para el pueblo, porque los eligió y los puso ahí. Pero se vanaglorian y nos humillan. Así están estos nuevos conocedores de la palabra. Deberían ser los más humildes,
los están al servicio de la gente, para explicar con amor, para explicar con humildad, ¿sí? Y llevar a la gente a los pies de Cristo. Pero para ellos, la humildad se ha vuelto locura. John Hill nos dice acerca del conocimiento que debemos tener. Su más alta sabiduría reside en el conocimiento de su propia persona, hablando de Cristo, de su sangre y de su justicia, del interés en Él y de la salvación por Él, con el cual conocimiento está ligado a la vida eterna. Ese sí es el verdadero conocimiento. El conocimiento del Señor y de sus promesas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y después pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, en nuestro contexto es imposible no referirnos al catolicismo romano, a este gran sistema impostor que ha usurpado el nombre de cristianismo. Sí, para el sistema religioso que se diga cristiano, la palabra de la cruz es locura, es precisamente para el catolicismo. Claro, con ellos no podemos hablar del gran conocimiento ni de la sabiduría, porque comenzando por sus curas y sus monjas y siguiendo por sus borregos, son los que menos saben de la palabra de Dios. Muy parecidos a los intelectuales del protestantismo, sus intelectuales también saben muchísimo de filosofía, y en este caso conocen plenamente las tradiciones de los hombres, pues su sistema ha reemplazado los mandamientos de Dios y en general toda la palabra del Señor. La han reemplazado por sus tradiciones, que ellos llaman el magisterio de la iglesia, y tienen doctores en el magisterio de la iglesia. Toda su sabiduría no es más que necedad, son peor que los ateos. Hablan constantemente del sacrificio de la cruz y de Cristo crucificado, pero con sus ritos, sus tradiciones y sus vidas mundanas deshonran al Salvador. En todos sus conocimientos no hay nada de sabiduría, sino que su sistema lleva al pecado y a las vidas licenciosas, porque como sabemos, han centrado la salvación en ritos y obras, pero no en una vida entregada al Señor. Son los que menos saben de santidad y menos saben de negarse a sí mismos. Sus esperanzas y ciencias están en engaños como el purgatorio y todo su sistema de obras muertas. ¿Qué más podemos decir de ellos desde la Escritura? Vayamos a Romanos 1, 21 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Romanos 1, 21 al 31. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Habla usted mal de la Virgen María. Háblele mal. Pero usted dígale, oiga, es que están diciendo que el Señor Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena. Ah, puede ser posible. Hipócritas. Hipócritas. ¿A qué vino el Señor? A dar su vida, a sacrificarse. Él mismo dijo, y para esto he venido. Pero le rinde más culto a las criaturas que al Creador. ¿Qué nos sigue diciendo la Escritura? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendían en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay una mayor iglesia pervertida que la iglesia católica. ¿Cuántos curas han sido acusados de violaciones? ¿Cuántos de homosexualismo? ¿Qué pasa en los conventos, las modas? Eso es un juicio de Dios. Hermanos, volvamos a hablar de uno de sus pecados más grandes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuántos santos es que tiene? 300, 400. Por eso, el Señor ha destruido su sabiduría y ha desechado a sus sabios. Es uno de los mayores sistemas de mayor idolatría en el mundo entero. Todos sus templos y sus corazones están llenos de ídolos y de inmundicia. En sus tradiciones quisieron ser sabios, pero como dice la palabra del Señor, se volvieron necios. Por sus pecados el Señor los enloqueció y los llevó a mentes reprobadas. Pero en su sabiduría propia han desechado al Salvador. Han negado la cruz de la que tanto se ufanan y con sus ritos se burlan de la sangre redentora. Sus jerarcas han pretendido mantener al Señor crucificado y humillado a tal nivel que, según ellos, en cada una de sus ceremonias, como lo decíamos al inicio, parten su cuerpo. Su anticristo siempre ha sido uno de los gobernadores más importantes de este mundo. Por eso la Escritura dice que el Señor se reirá de ellos. Amén. Y su sistema y su ciudad serán totalmente destruidos, como lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Para todos ellos, el evangelio de la cruz es locura, porque están perdidos en sus delitos y pecados, a los cuales se aferran como gran cosa. Cuando se les señala la idolatría y sus falsas doctrinas, apelan a las tradiciones y a sus frases de nací católico, me educaron católico y moriré católico, que nos llevan a recordar las palabras de los judíos el día que condenaron al Señor: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, ¿pero qué nos dice la palabra de la cruz a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oh Señor, gracias por haber ejercido tu poder en nosotros.
Gracias, Señor, por habernos transformado, por habernos hecho nuevas criaturas para ti. Gracias por habernos quitado esos trapos de inmundicia con que estábamos vestidos y habernos dado tus vestiduras blancas. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo nacimiento, porque has cambiado nuestra mente y nuestros corazones. Gracias, porque nos has dado nuevos afectos y nos has ayudado a negarnos a nosotros mismos, porque nos has ayudado a tomar nuestra cruz y a seguir. Oh Señor, para ti, solo para ti, todo el poder, el honor y la gloria. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿esta es su oración cada día? ¿Esa es su oración? Si es así, demos gloria a nuestro Salvador, porque ha sido poder de Dios en nosotros. Pero hermanos, si no es así, si aún batalla entre dos caminos, si aún practica pecados secretos, tenga cuidado para que la palabra de la cruz no se convierta en locura para usted y termine perdido como el mundo. Hermanos, si esa no es su oración, recuerde que el día de la salvación es hoy. Clame al Señor para que le conceda convicción de pecado, para que le dé arrepentimiento y fe y sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuidado con ser sabios en su propia opinión. Cuidado, porque el Señor destruye la sabiduría de los sabios de este mundo y desecha el entendimiento de los entendidos. Por eso nos pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor nos llama a predicar a tiempo y a destiempo. Nos llama a vencer la sabiduría y el conocimiento de los sabios de este mundo por medio de la locura de la predicación. Nos recuerda que estamos muertos en delitos y pecados, pero le agradó salvarnos por medio de su evangelio, por medio de la palabra de la cruz. Nos hará a nosotros que no éramos nada, que éramos de lo vil y lo menospreciado. Y nos llama a enloquecer ahora la sabiduría de los sabios por medio del evangelio de la cruz, para que entiendan que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para que entiendan que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, recordemos a unos y a otros que hoy es el día de la salvación. Prediquemos a todos la palabra de la cruz, para que el evangelio también sea en ellos poder de Dios para salvación, para que comprendan que hay un solo camino y un solo Señor, para que comprendan que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Sabemos que si bien el Señor lo dijo para las riquezas, también lo dijo para todos estos que quieren caminar en dos senderos. Hermanos, que la locura de la predicación se extienda por el mundo entero, que el evangelio de la cruz llegue a todos con el poder de Dios. Hermanos, que la sabiduría de este mundo sea vencida por la locura de la predicación. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias.
Te damos gracias porque nos rescataste de ese lugar de inmundicia donde vivíamos, Señor. Porque nos diste vida estando muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor. Gracias porque nos quitaste los trapos de inmundicia y nos diste, Señor, vestidos blancos. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir tus estatutos. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Y ante todo, Señor, quítanos todo temor y toda cobardía. Y ayúdanos a predicar tu palabra a los cuatro vientos. Que donde quiera que estemos, Señor, hablemos de la locura de la predicación. Hablemos de Cristo y este crucificado y resucitado. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.